Gracias por seguir en contacto, gracias por seguir en sintonía con La Octava. Como le he dicho, en este viernes vamos a hablar acerca de esta misión que ha anunciado el Vaticano que va a enviar a México para hablar sobre pederastia clerical, sobre todo este tipo de problemas, en un ánimo pues de escuchar y de intentar, se dice, alguna fórmula para tratar de paliar o de frenar todo este delicado problema. Se ha anunciado ya que debido al coronavirus no llegará la misión en el tiempo programado, sino que será pospuesta. Para hablar de este tema está con nosotros hoy Alberto Atié. Él fue sacerdote, fue presbítero durante 2 décadas y en 2003 renunció a su ministerio y ha sido activista, un activista en defensa de derechos humanos, en causas sociales positivas. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, con mucho gusto. Alberto, ¿qué opinas de que, primero del envío de qué puede servir el envío de esta comisión? Pues mira, te diría, si fuéramos en términos de Estados de Derecho, me preocupa mucho que otro país envíe representantes suyos a ver cómo manejar un conflicto delictivo. Claro. Porque eso es el tema, es como si el gobierno de China enviara representantes suyos para ver qué hacer con el... Claro. El gobierno de un país extranjero, que se llama el Vaticano, está enviando... El manejo de drogas y las muertes de jóvenes por motivos del fentanilo y estas cosas. O sea, es algo muy parecido. Lo que pasa es que en México la presencia de la Iglesia Católica, bueno, ciertamente sí es anterior al nacimiento de los estados modernos, pero un tema histórico muy importante que empezó con Juárez es que las iglesias, las religiones y otras también se sometieran a los derechos humanos, por un lado, pero también a los estados de derecho. Y entonces, en ese sentido, tendríamos que ver si México es todavía un país estado de derecho o no, y si los derechos de las niñas y los niños deben ser resueltos en términos de condiciones de protección y otros por el Estado mexicano en primer lugar, y también instancias internacionales, y luego ver si otros estados están interfiriendo y de qué manera en cierto tipo de violaciones a derechos humanos de personas, ¿no? Claro, es una reflexión importante, es una puntualización muy, muy interesante. El personaje que viene al frente de esta comisión, ¿viene a informarse apenas a saber lo que sucede en México? Falso, absolutamente. Monseñor Scicluna, si me lo permites, y el día que quieras lo podemos aclarar con más amplitud, ya estuvo aquí en México entre el 2005 y principios del 2006, etcétera, integrando los expedientes de más de 50 víctimas del padre Maciel en México, junto con otras en los Estados Unidos, en Europa, etcétera, ¿no? De las que se les sabían y estaban cerca del ámbito religioso. Entonces, eso de que el padre Maciel violó 60 víctimas, como dicen los legionarios, pues habría que ver de dónde sacan ese dato, pero yo estuve presente cuando cerca de 50, esos días se acercaron a Scicluna. ¿Qué pasó con eso? Pues no pasó nada. O sea, el objetivo de Scicluna era manejar el asunto internamente, controlarlo, llevar la información a Roma, y luego salió un comunicado en mayo de 2006 que decía textualmente que el Vaticano, la Santa Sede, renunciaban a un proceso judicial, no se le abría proceso, cosa que yo le pedí explícitamente que nos llevaran a eso, y 2, que se le invitaba al padre Maciel a irse a su casa a hacer penitencia y oración y a no ejercer el ministerio, como si fuera un regaño interno. Eso es lo máximo. Maciel murió impune en 2008 y no se hizo absolutamente nada en su contra para declararlo responsable, que era el primer tema, y mucho menos se le dio seguimiento a sus delitos en México. Entonces, ¿viene a arreglarse con quién? ¿Con el gobierno mexicano? ¿Viene a hablar de qué con quiénes? ¿Desde el Estado Vaticano? ¿Desde la Congregación de la Doctrina de la Fe solamente? ¿Y el Estado mexicano está dispuesto a que otro, un tercero, intervenga en violaciones graves a derechos humanos y delitos que marcan la vida entera de niñas y niños para ver cómo manejar ese asunto? ¿De qué se trata? Por otra parte, la misma comisión, con el mismo personaje a la cabeza, Scicluna, ya estuvo en Chile. ¿Qué resultados hubo de esa visita? La intención era la misma, porque Scicluna había estado antes con el caso Caradima, lo conocía perfectamente, lo manejó al estilo Maciel, bajarle el nivel,
informó obviamente a Roma. Scicluna fue enviado a un convento donde supuestamente no podía ejercer el ministerio públicamente, pero celebraba misas adentro, se le filmó con personas, y las víctimas se siguieron quejando abiertamente ante ministerios públicos y periodistas, pero luego, si te recuerdas, se encontraron esas víctimas con el Monseñor Scicluna y él llorando con ellos, como dicen, yo tuve la fortuna de conocerlos, logró una visita de ellos al Papa, en donde el Papa les expresó su dolor, sus condolencias y todo. ¿Cuál es el resultado de esa visita? Bueno, desde el punto de vista eclesiástico, cero. Desde el punto de vista civil, por fin, una fiscalía interviene a las diócesis, les pide los documentos, se los niegan, catean los archivos y logran casi 87 casos de 37 que ellos reconocían. Entonces quiere decir que lo que dicen que es contra lo que es, siempre ha resultado una falsedad y un manejo de información falsa. La densidad y la cuantía de los casos que puede conocer esta misión es mayor que en otros países latinoamericanos. Siempre va a ser menor, porque acuérdate que México, en ese sentido, por un lado tenemos el gran problema de una iglesia muy pesada, que da informes y a la mera hora cree que con eso ya logró calmar las aguas, y por otro lado, una autoridad que no interviene, Julio. Nosotros hemos visto y hemos dicho, yo lo he dicho ante jueces, ante instancias internacionales, tenemos un doble problema en México. La problemática interna de que en la iglesia no reconoce la cantidad enorme de casos de abuso cometidos por clérigos irresponsables de la Iglesia Católica contra niñas y niños, pero también la no acción y la actitud de lo que se ha dicho públicamente por parte del senador Monreal y luego del presidente: no queremos conflictos, queremos apaciguar las cosas, mantener equilibrios, y finalmente niñas y niños, como hoy mujeres, son sacrificados a favor de un equilibrio de poder, de una visión que no ayuda a caminar a favor de la justicia, Julio. Parte del enojo que está organizándose para expresarse política y socialmente este domingo y este lunes en las calles de todo el país, el domingo 8, y luego con el paro nacional el 9, tiene también su referencia en muchas mujeres violadas cuando niñas, en mucha de este enojo acumulado. Absolutamente. Yo creo que un factor histórico, cultural, que ha creado esta actitud misógena, digamos así, de desprecio a las mujeres en sus papeles públicos abiertos y en sus derechos, es la Iglesia Católica y otras religiones, obviamente, pero en términos mayoritarios en México, la Iglesia Católica, obviamente hacia adentro, ¿qué te puedo decir? Acabamos de pasar el sínodo de la Amazonia, donde está prácticamente prohibido el matrimonio entre hombres y mujeres para el diaconado, ¿no? Ya don Samuel Ruiz en Chiapas lo había propuesto y lo habían condenado prácticamente. Las mujeres no pueden tener en la iglesia papeles de decisión y papeles de autoridad importante, siempre son papeles subyugados. Y luego todos los daños de tipo de manipulación y de violencia sexual contra ellas, que ni se diga, son mucho más amplios obviamente que esto. ¿No esperas nada positivo volviendo al tema de la misión que se pospone, pero finalmente pues habrá de realizarse? ¿Puede haber algo positivo de esa visita? Julio, siempre hay que tener esperanza, pero la esperanza tiene que ir, reconstruyamos toda la verdad, todas las verdades de todos los casos, uno, por eso hemos sostenido aquí mismo con compañeros tuyos la importancia de una comisión independiente, y dos, llevemos ante las autoridades competentes a quienes resulten responsables de delitos vigentes. Lamentablemente en México todavía la prescripción sigue vigente. Hemos trabajado en esas dos vías, sí a la comisión y sí a la autoarmonización de las leyes para que México sea un país al día. Estamos atrasadísimos en legislación internacional en materia de derechos de niñas y niños. Somos de los países más atrasados del mundo en esa materia. Y no es totalmente, digamos, inocente el atraso, y eso ha permitido el manejo discrecional de la vida de tantas niñas, Julio, y tantos niños, pero sobre todo hoy hablemos de niñas
que han sido violentadas sistemáticamente de muchas formas afuera y adentro de la iglesia y que se ha visto como algo culturalmente aceptable y que esperemos que termine. Agradeciéndote la oportunidad de platicar, Alberto Atié, sobre estos temas, cierro preguntándote si esta comisión que ha anunciado el Vaticano que va a enviar, y ahora anuncia hoy mismo que se pospone esa visita, pero si estamos en presencia de una especie de la simulación como presunto virtuosismo, o sea, la Iglesia con toda su experiencia en la habilidad de simular. Pues mira, si tú me preguntas en materia de pederastia y otros fenómenos internos, te diría que la Iglesia siempre ha tratado de controlar. Es decir, hay un problema entre el deber ser, ¿no? Como Dios ha mandado supuestamente la sexualidad humana en su creación y redención, y otro los hechos reales, que es muy problemático. Entonces, siempre ha tratado de minimizar, de controlar, de negar y de que salgan hacia afuera. Yo creo que en ese sentido, bueno, pues es aprovechar la ocasión para decir hay que retrasar, espero que se preparen mejor, pero espero una reacción mucho más madura del Estado mexicano para decirle a otro Estado, a otra entidad externa, ¿cuál es el motivo de venir aquí? ¿Quieres que manejemos delitos internamente para que no se sepa? ¿O vienes a resolverlos de fondo? Vamos a entrarle a la justicia de niñas y niños que han sido violentados de muchas formas por miembros de tu institución. Claro que sí le entramos, pero vamos a fijar las reglas del juego. ¿Cuáles son? Eso es lo que quisiéramos que pasara, Julio. Alberto, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Muchas gracias, muy amable. Bien, pues